Ahí se escucha, ¿verdad? Bien, ha sido una larga jornada, pero yo creo que bastante interesante para hablar sobre este tema tan apasionante como el derecho a la libre competencia. No sé cómo, no se mueve esto. Sí, pero no se quiere mover. ¿A dónde apunto? Ahí. ¿No quiere? Bien. Ahí quedó en la anterior. Estos son unas par de láminas posteriores. Quedamos en el gracias de la última presentación. La verdad es que se han tratado temas muy interesantes y yo obviamente voy a hablar un poquito desde la teoría porque no conozco el detalle de los casos y por lo tanto no sé si alguien era culpable o inocente, si debió ser sancionado o no, si debió aprobarse o no aprobarse una operación de concentración, pero los temas son los mismos en todas partes. Nosotros tenemos de hecho algo así como 3 o 4 causas vigentes en el tribunal. Claro que ahí el acusado es aquí el acusador, en materia de estrangulamiento de margen y precios predatorios, y igual que acá se plantean como que fueran lo mismo y mezclados en una mezcla absoluta, y igual que acá eso es un error, allá también es un error, tal como nos quedó bastante claro. Casos de operaciones de concentración hemos tenido bastantes, ninguno sobre venta de carteras, y en general da la impresión que no es un tema tan grave como que para la libre competencia, como que 2 bancos, por ejemplo, se fusionen, si estamos hablando del mercado financiero, aun cuando podría llegar a serlo si la cartera fuera realmente una parte muy importante de la cartera de un país, pero en general, efectivamente, da la impresión que las decisiones que se han tomado diciendo esto no afecta a la competencia parecen razonables sin saber los antecedentes, digamos, por lo tanto. Ahora, yo quiero partir con un caso que me parece muy entretenido como concepto teórico, y es el primero, el de los seguros de vehículos. El caso no perder a un cliente. Parece, y es un caso muy bonito, porque parece tan intuitivamente bueno para la competencia que alguien diga, cualquiera que baje el precio yo también lo bajo. Mire qué generoso. Parece tan bueno para los consumidores que ellos sepan, mire, cualquiera que quiera subir el precio, este señor, el garante de la competencia, va a igualar el precio a la baja. Si otro lo baja, él también lo baja. ¡Qué maravilla! Ese es el efecto de la competencia. Uno baja el precio, el otro también lo baja. Pero cuando no avisa y lo hace porque está compitiendo es muy distinto de cuando le hace un anuncio y dice, si alguien baja el precio, yo también, y yo tengo poder de mercado y soy yo el que lo digo. Por lo tanto, si usted cree que va a ganar plata bajando el precio, olvídelo, no va a ganar ni un centavo. Porque si usted baja el precio, yo también lo bajo y por lo tanto las participaciones de mercado se van a mantener igual. ¿Se fijan cómo cambia la cosa? Una cosa que parecía tan bonita. Mi competidor baja el precio, yo también. Eso es normal en los mercados. Si mi competidor baja el precio, yo tengo que bajar el precio. Pero si hoy soy la empresa dominante, mi competidor baja el precio, yo también lo bajo, pero no solo lo bajo, sino que le digo que lo voy a bajar. El señor, ¿ustedes creen que lo va a bajar? Tiene un 5% al mercado. Si baja el precio, va a seguir teniendo un 5% al mercado porque el otro señor va a bajar el precio igual. Y si lo vuelvo a bajar, igual no le va a quitar un cliente al otro porque el otro también lo baja el día siguiente. ¿Se fijan? Es simpático cómo una cosa que parece tan bonita puede ser tan dañina, puede ser más dañina que la colusión. Entre las prácticas facilitadoras de la colusión, no vamos a hablar de colusión porque no me pidieron que hablara de eso, pero dentro del capítulo de colusión podemos hablar de las prácticas facilitadoras de la colusión y entre ellas podría estar esta política de no perder un cliente en teoría. Es importante en derecho a la libre competencia no solo sancionar la colusión o los acuerdos, sino también poner límites a aquellas prácticas que facilitan la colusión, las cuales sí, a diferencia de la colusión, deben analizarse de acuerdo a la regla de la razón. Los intercambios de información entre empresas competidoras, los anuncios unilaterales, por ejemplo, yo voy a bajar el precio. Por ejemplo, yo digo, anuncio, el presidente del gremio de los panaderos anuncia que mañana va a subir el precio un 10%. Todas las panaderías aparecen con el precio 10% más alto al día siguiente. Produce un efecto bien parecido a que si se hubieran llamado por teléfono y se hubieran puesto de acuerdo, ¿verdad? Los contactos entre asociaciones gremiales también pueden facilitar la colusión, que estos señores que son competidores entre sí se junten en una mesa todos los meses y con motivo de una reunión gremial. Lo cual no significa que las asociaciones gremiales no sean totalmente justificables y que tengan muy loables objetivos, pero la tentación de que si están sentados juntos hablen de algo distinto a motivos, a cosas gremiales, no es baja. Ya lo decía Adam Smith en 1700 y tanto, cuando se juntan 2 personas que son competidores, aunque se juntan por motivos de diversión, sociales o de otro tipo, es altamente probable que terminen hablando de precios. Y el anuncio, otro, está en la lista, esta lámina no crean que la preparé ahora, la saqué de una presentación que tenía sobre colusión.
le agregué lo que está entre paréntesis nada más, anuncio de cláusulas de igualar precios de la competencia, que la política de no perder al cliente da la impresión que cae en esa práctica facilitadora. Los contratos entre competidores que también se pueden justificar, los precios sugeridos de reventa, el interlocking, que es que dos empresas competidoras tengan directores cruzados, es decir, la empresa dominante tiene una participación pequeña de accionaria en la empresa de la competencia y coloca un director o nombra un director en el directorio de la competencia y se entera, por lo tanto, toda la estrategia del competidor. No necesita necesariamente ponerse de acuerdo, coludirse para producir efectos bastante parecidos a los de un acuerdo. Pero vámonos el intercambio de información, ya les dije algo, nos sirve puede tener efectos positivos. La información cuando es desagregada, cuando se hace en general al público, la información, la transparencia en los mercados parece también. Otro ejemplo, igual que el de igualación de precios. La información es buena, ¿verdad? La transparencia en el mercado es una de las características de un mercado de competencia perfecta. Y sin embargo, en algunos mercados, el exceso de información puede facilitar la colusión, puede permitir el monitoreo de un acuerdo, puede tener efectos muy nocivos. De hecho, les voy a contar una anécdota. En el mercado danés del cemento premezclado, hay un paper, creo que es del año 97 por ahí, de unos señores de apellido absolutamente impronunciable, que estudiaron el efecto de una decisión de la autoridad de competencia de allá, en Europa. No estamos hablando de un país que esté recién empezando en libre competencia. Les ordenaron publicar en la propia página, informar a la autoridad de competencia, y lo publicaba la propia autoridad de competencia, los precios del cemento premezclado. ¿Y ustedes saben lo que pasó? Que una dispersión de precios que era de más de un 30% entre el que cobraba más barato y el que cobraba más caro, pasó a ser el 1, algo por ciento. Pero no hacia abajo, hacia arriba. Los precios subieron. Todos tenían información sin necesidad de ni llamarte por teléfono, sabían cuánto estaba cobrando el otro y podían subir los precios mucho más fácil. Es decir, se produjeron efectos bien parecidos a los del acuerdo por la vía de transparentar precios en un mercado altamente concentrado, oligopólico, en un mercado con productos homogéneos, es decir, en un mercado en que se dan todas las condiciones para la colusión, las que la teoría dice que deben darse para que exista colusión. Y por eso el intercambio de información, si puede ser positivo, si bien es cierto, puede ser positivo cuando este intercambio se hace entre competidores y no se hace públicamente, se hace de manera desagregada y no agregada, puede ser extraordinariamente dañino. Pero vámonos a los anuncios unilaterales. La notificación de variaciones futuras de precios, de nuevas inversiones. Por ejemplo, una empresa dominante anuncia una tremenda inversión en nuevas plantas y los competidores que podrían decir yo también quería invertir, pero dicen no, pero si va a entrar este y entro yo también, me va a matar, voy a desaparecer del mercado, no lo hago. Ese solo anuncio puede impedir el desarrollo o el crecimiento de competidores. Harrington, un gran experto en temas de colusión, nos dice que en algunas industrias el anuncio de lista de precios sin política de descuento es un factor adicional extraordinariamente importante para acreditar colusión. Pero los anuncios de igualar precios a la competencia, aquí es un tema que por lo demás está siendo muy analizado, el tema de la cláusula de la nación más favorecida, los matching prices, está siendo muy analizado, por ejemplo, en el caso Booking.com en Europa. Booking dice precio más barato de hoteles garantizado. ¿Y eso qué tiene de malo? Fantástico, yo entro a Booking y sé que el hotel me va a salir más barato. El problema no es tanto que le diga al hotel usted no puede ofrecer la pieza de hotel más barata. Lo que le dice es otro buscador no puede entrar al mercado ofreciendo comisiones más bajas porque esa comisión no se va a reflejar en precio. Y eso puede dañar la competencia entre los buscadores por Internet o entre la venta por Internet de habitaciones de hotel. El gran daño de estos anuncios de igualar precio a la competencia es que puede, si es que hay colusión, ser un anuncio a los otros miembros del cartel indicándoles que cualquier baja de precio que efectúen será igualada automáticamente, con lo cual el incentivo para salirse del cartel disminuye. El incentivo a bajar precios se elimina y eso hace que los precios del cartel se estabilicen. Desviarse del acuerdo ya no puede ser rentable, porque si la empresa más grande dice, si tú bajas el precio y te sales del cartel, acuérdense el monito de la teoría de juegos que vimos de Irak e Irán en la mañana, decíamos, el que se sale del cartel gana mucho más por un ratito hasta que el otro se da cuenta, ¿verdad? Por lo tanto, el incentivo para salirse del acuerdo es alto. Yo gano mucho dinero si me salgo. Pero si yo sé que al día siguiente de que yo me salgo, el otro va a bajar los precios, y lo sé con certeza, ¿qué gano? Pierdo plata, solo pierdo, porque vendo la misma cantidad que antes, pero más barata. No hay incentivos para salirse del cartel, e incluso podría yo ganar dinero sin necesidad de cartelizarme. De hecho, hay esta cita de un trabajo de Edlin de 1997,
publicado en Harvard Law Review, es bien decidor. Yo casi me permitiré leerlo. Dice, irónicamente, el hecho de que la igualación de precios pueda tener poco que ver con la colusión, yo solo anuncio igualar precios, no solo la vuelve más difícil de atacar con leyes de competencia, sino que también sugiere que el problema de política de competencia planteado por esta práctica es más sustancial que el planteado por los carteles. Imagínense lo duro de lo que está diciendo. Los precios altos son inherentemente inestables cuando solo se sostienen por un acuerdo colusivo. Los precios altos, lo que decíamos en la mañana también, incentivan la entrada. Cuando alguien cobra muy caro, se hace más atractivo para empresas que tienen menos economías de escala entrar. Y a medida que aumenta el número de firmas, los acuerdos, sean tácitos o explícitos, se vuelven inmanejables. La igualación de precios, por su parte, nos dicen estos autores, puede mantener precios altos aún ante bajas barreras a la entrada. Luego, esta práctica puede potencialmente alterar mercados competitivos en más escenarios que los tradicionalmente estudiados por las autoridades de competencia, los carteles y los monopolios. Es decir, esta práctica que no parece tan fea ni tan objetable, al contrario, parece muy beneficiosa para los consumidores, puede ser extraordinariamente dañina. Y por eso es que las prácticas facilitadoras de la colusión están siendo investigadas muy fuertemente, están siendo analizadas muy fuertemente por las autoridades de competencia y por los expertos en el mundo entero. Ya sea para considerarlas como indicios para acreditar la existencia de una colusión o incluso como posibles prácticas restrictivas a la libre competencia directamente. Por ejemplo, cuando se produce una conducta paralela, el paralelismo consciente no es sancionable, pero cuando se produce este paralelismo consciente por alguna de estas prácticas, por el anuncio hecho por el diario de alguien que anunció que iba a cambiar sus precios, por el anuncio o el pacto de una cláusula de igualación de precios, etcétera, podría ser sancionada si dichas prácticas producen el efecto de reducir la competencia. O también podrían ser sancionadas directamente si tienden a afectar la libre competencia. Vamos ahora, y esto en el mercado de los seguros, no conozco el caso, no sé si fue alguna de estas cosas que le he dicho, pero ese es el enfoque que habría que ver, creo yo, una práctica como esta desde el punto de vista de la libre competencia. ¿Produjo algunos de estos efectos que hemos analizado? ¿Pudo producirlos o no? Si es así, y la empresa que hizo este anuncio o pactó este acuerdo tenía poder de mercado, poder sustancial de mercado, claramente debe ser sancionada porque los efectos anticompetitivos pueden ser, hemos visto, muy graves, prácticamente tan graves o incluso en algún caso más graves que la colusión, y todos sabemos que la colusión es el ilícito anticompetitivo más grave de todos. Caso chip extremo. No conozco el caso nuevamente, pero sí, de lo poco que leí, me di cuenta que había una cierta confusión, como en 4 casos que están viéndose en mi tribunal en Chile. Hay 4 casos en que, como les decía, el acusado son las 3 más grandes compañías de teléfonos, Telefónica, Claro y Entel, y las que acusan son empresas pequeñas, incluso en general operadores que no tienen red, sino que tienen que usar la red de los dominantes. Muy claramente, se me olvida el nombre del economista que habló, Stefan, explicó muy claramente la teoría económica que está detrás de precios predatorios y estrangulamiento de márgenes. Son 2 cosas distintas y las explicó muy claramente. Los precios predatorios se requiere que esté vendiéndose bajo algún concepto de costo. Hay una gran discusión entre los economistas qué costo, bajo algún nivel de costo relevante. Yo tengo pérdidas durante un tiempo para sacar a mis competidores del mercado, como yo tengo más espalda porque tengo poder de mercado. Cuando logro sacar a mis competidores, puedo subir los precios mucho más altos de lo que estaban antes y recupero con creces lo que perdí en el periodo de predación. Es una práctica exclusoria bastante típica. A mí me tocó, como abogado privado, antes de entrar al tribunal, defender un par de casos de prácticas predatorias, una de Aerovías DAP contra LAN Chile, la línea aérea nacional, que fue sancionada por un acuerdo predatorio, y el caso era tan curioso como que un antiguo cliente, ex cliente mío, digamos, en aquella época, hacía una ruta entre Santiago y Punta Arenas, que es la ciudad más austral de las grandes, digamos, de Chile, a más de 3.000 kilómetros de Santiago al sur, cerca del Cabo de Hornos, digamos, y tenía solo un avión con un vuelo. LAN Chile tenía vuelos por todo Chile y, bueno, ustedes saben, por todo el mundo. Hoy día es una empresa bastante grande. Tenía casi todo el mercado. El porcentaje, decía un 1% en las estadísticas del cliente mío DAP, pero era porque no había un número para la proporción menor que eso que tenía realmente, mucho menos que un 1%. ¿Y qué hizo LAN Chile? Bajó las tarifas en la ruta a Punta Arenas y las mantuvo en todas las demás, lo cual hace bastante evidente cuál era la razón
ayudar a los transportes baratos de los puntarenenses. Claramente no, porque en un único lugar donde tenía competencia baja las tarifas y en todos los demás no lo hace. Fueron sancionados. Telefónica con Telsur, o Telsur contra Telefónica. Yo era abogado de Telsur, una empresa telefónica del sur de Chile, que era declarada dominante a todo esto. Tenía el 80% del mercado en las ciudades de Valdivia y en Coyhaique, en las dos, en dos de las regiones más al sur de Chile, la 10ª y 11ª. Pero Telefónica tenía el 95% del mercado a nivel nacional, ellos tenían un 4, algo en aquella época. Y entró, en el mismo caso exacto de la tienda que vimos en la mañana, entró el dominante al mercado, bajó las tarifas en esas ciudades hacia el suelo. Y Telesur, que era la dominante, tenía el 80% del mercado, dijo, sí, se tendré el 80%, dije yo como su abogado, en aquella época tendré el 80%, pero por un ratito, porque acaba de entrar este señor que tiene el 95% del mercado nacional y está vendiendo bajo el costo. ¿Y saben lo que dijo la comisión resolutiva en aquella época? Fue bien astuta, ni siquiera probó costo, porque es muy difícil probar los costos, y en el caso de App tampoco se probaron los costos, pero dijo, mire, yo ni siquiera le voy a decir qué precio fije el que quiera, pero en toda el área tarifaria 2, que es toda el área de ciudades más o menos del mismo tamaño, usted fija el mismo precio. Es decir, si quiere bajarlo, bájelo en todo Chile. No lo baje solo en ese lugar donde tiene competencia y no lo haga en los lugares que es monopolio. Y claro, le costaba tan caro eso a Telefónica que dijo, mejor lo subo en este sector, y la empresa se salvó. Esto es prácticas predatorias, que son algo bastante difícil de probar. El estrangulamiento de márgenes, en cambio, es algo distinto, que se da, como muy bien se explicó, es una práctica más bien vertical, en una relación vertical de proveedor-cliente. Yo proveo un servicio, pero al mismo tiempo proveo de un insumo a mi competidor, sin el cual mi competidor no puede participar en el mercado. Yo tengo la red, presto servicios de telecomunicaciones, mi competidor sin red usa mi red para lograr la comunicación de sus clientes con el destinatario de la llamada, pagando el respectivo cargo de interconexión, ¿verdad? Estamos en presencia de una práctica vertical, y el estrangulamiento de margen aquí muy bien se explicó, no se requiere perder plata, no se requiere estar bajo costo, se requiere simple y sencillamente que el competidor quede fuera de mercado por culpa mía, no por culpa de que es ineficiente. En eso también hay que tener muy claro. En Chile hubo un caso que, voy a hacer una crítica, pero estamos muy lejos y no se va a grabar. Nosotros dictamos una sentencia absolviendo de una acusación de prácticas predatorias en circunstancias que estaba probado que una empresa transnacional que había entrado al mercado había vendido tan barato sus productos que las 3 competidoras que habían chicas salieron todas del mercado. Y sin embargo nosotros absolvimos a esta empresa de toda culpa como práctica predatoria, porque lo único que se demostró en el proceso es que era tan eficiente esta empresa, tenía tecnologías tan modernas, sus costos eran tanto más bajos que las otras empresas con tecnologías antiquísimas y con economías de escala bastante menores no podían competir y salieron del mercado. Triste que hayan salido del mercado, pero legítimo en una economía de mercado. No había infracción alguna. La Corte Suprema pensó distinto porque le dio pena a las pobres empresas que salieron del mercado. Pero la verdad es que predación no había, y la verdad es que eso es lo que han sostenido en general los expertos. En la práctica de estrangulamiento de márgenes, entonces, como les decía, no se requiere tener pérdidas, se requiere que yo cause que el competidor tenga pérdidas. Puede que gane porque yo le estoy cobrando a él por este insumo. Y por eso es bastante distinta. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? No lo sé. Pero en el caso Sutel, dice, estoy citando algunas, lo que está entre comillas sacado de la denuncia o de la contestación a la denuncia, por debajo de los costos incrementales de largo plazo. Efectivamente es una de las formas de medir predación. Son prácticas anticompetitivas de tratamiento de márgenes, lo dicen conjuntamente. La verdad es que eso es un error, o es una o es la otra, o es predación o es estrangulamiento de márgenes. Al ofrecer planes chip extremos por debajo del precio de interconexión se produce una condición predatoria. Yo creo que ahí sí estoy en desacuerdo con nuestro amigo del panel, que explicó extraordinariamente bien las dos conductas y la diferencia entre una y otra, pero yo en lo que estoy en desacuerdo es que las tarifas, hasta donde yo sé, el cargo de interconexión, como todas las tarifas reguladas, son tarifas máximas, y por lo tanto la empresa puede cobrar menos si quiere. Y si cobra una tarifa de interconexión que es mayor que el precio que yo le cobro a mis clientes, porque tengo costos más bajos, estoy afectando la libre competencia de todas maneras. O si es que eso se prueba y si eso fue así, no lo sé. El problema, lo que hay que ver es si lo que hizo, y aquí me da lo mismo incluso
Si en los libros de texto dicen el estrangulamiento es esta cosa y lo que hizo este señor es una cosa algo distinta, no importa nada. Si la conducta es un hecho, acto, convención que impide, restringe o entorpece la libre competencia, como dice nuestra ley chilena como atentado a la libre competencia, que no calce exacto en el modelo de algún librito sobre qué es estrangulamiento de márgenes, da lo mismo. Y da lo mismo porque si no diera lo mismo, la verdad es que todos los empresarios que quieren atentar contra la libre competencia mirarían cómo están descritas las conductas y cometerían las mismas infracciones por una vía un pelito distinta. Y la verdad es que afectarían la libre competencia exactamente igual. Lo importante es si impide, restringe o entorpece la libre competencia, si existe un poder de mercado, si el hecho, acto o convención impide, restringe o entorpece la libre competencia y obviamente que exista algún grado de voluntariedad, es decir, que la conducta sea voluntaria y tenga ese objeto. Bueno, las descripciones de lo que es precio predatorio de estrangulamiento de márgenes se dijo bastante bien. Las diferencias entre estrechamiento y precios predatorios también se explicó. En el estrechamiento de márgenes normalmente no hay pérdidas porque lo que pierdo por vender más barato lo gano en el mercado de la venta de insumos más caros. Sentencia se decía que modifica un poco la figura, pues dicen que se puede dar tanto para subir el precio del insumo por la baja del precio del producto. La verdad es que si yo subo el precio del insumo o bajo el precio de mi producto, el estrangulamiento se produce exactamente igual. Si es que el objeto era afectar la libre competencia, se puede lograr igual. Si el cargo de interconexión está fijado, la única forma como yo puedo estrangular es bajando el precio. Si no estuviera fijado, podría hacerlo subiendo el valor del insumo. El efecto económicamente debiera ser más o menos el mismo. Y por lo tanto, si realmente se estrangularon márgenes, no importa tanto la forma como se haya hecho, sino cuál es el objeto y cuál es la razón por la que se hizo. Si se demuestra que el quien tenía poder de mercado lo hizo y el objeto que tenía era estrangular margen de los competidores para que los competidores salieran del mercado, eso debe ser castigado. Ahora, leí en alguna parte, mientras hojeaba esta sentencia, esta resolución, decía que el ICE ha venido ofreciendo a sus clientes precios muy por debajo de su tarifa regular únicamente para llamadas on-net. Y aquí les menciono un tema que se dio también en Chile, y es que la empresa dominante también puede atentar contra la libre competencia por la vía de diferenciar entre llamadas on-net y off-net. No hay razón para diferenciar entre llamadas on-net y off-net. Quien quiere hacerlo normalmente es quien tiene un porcentaje de participación de mercado alto. ¿Por qué? Porque los grandes números nos dicen en forma muy sencilla. Si yo tengo el 80% del mercado y mi querido amigo tiene un 20%, en las leyes de los grandes números dice que el 80% de mis llamadas van a ser on-net y el 20% van a ser off-net, y en el caso de tus clientes el 80% va a ser off-net y solo el 20% on-net. Entonces, los clientes, si es que el on-net es más barato que el off-net, todo el mundo le va a ser más conveniente ser cliente de la empresa más grande porque su cuenta telefónica final va a ser más barata, porque la proporción de llamadas más baratas, que son las on-net, va a ser mayor. Y por eso en Chile, el tribunal en el que yo participo dictó una instrucción de carácter general ordenando que después del próximo proceso tarifario se terminara con la diferenciación on-net off-net para evitar este efecto anticompetitivo que podría tener esa diferenciación. Otro tema que escuché que me pareció interesante es el de la autoridad encargada. La necesidad, aquí en Costa Rica, autoridades reguladores sectoriales son encargados de conocer de temas de libre competencia. Yo creo, la verdad, es que es mejor, dicen el antiguo dicho, pastelero a tus pasteles, es mejor que la autoridad de competencia se preocupe de los problemas de competencia y la autoridad regulatoria sectorial se preocupe de los problemas sectoriales. Es lo más sano, porque la autoridad sectorial, ¿cuáles son sus principales incentivos? ¿Con qué, diría si estuviéramos con los bonos de una empresa privada, con qué se gana el bono el ejecutivo? ¿Cuándo van a felicitar a esa autoridad sectorial? Cuando el sector crece, se fortalece, se hace más poderoso. Es decir, justo lo contrario, le importa menos la competencia, le importa que crezca el sector, que haya inversiones en el sector. A la autoridad de competencia le interesa que haya competencia en todos los sectores. Los objetivos son distintos. Eso sin hablar de la especialidad, los conocimientos que se requieren para conocer de temas de libre competencia no son los mismos de la regulación sectorial y
al revés, si a mí en el tribunal nos toca conocer temas de atentado a la libre competencia en mercados regulados todos los días. Pero no tenemos que saber hasta el último detalle de la regulación. Lo que tenemos que saber es hasta el último detalle del derecho de la competencia en mercados regulados, que es una cosa totalmente distinta. Pero también existe el riesgo de captura del regulador. La puerta giratoria famosa, ¿no es verdad? El riesgo de que el regulador sea capturado por el regulado. No solo sea capturado, sea convencido por el regulado. Y más aún cuando al regulador le interesa menos el tema de la defensa de la competencia que el crecimiento de su sector, va a estar muy de acuerdo con el regulado en cualquier cosa que lo haga crecer. Pero también eso que lo haga crecer puede que sea algo que lo haga adquirir mayor poder de mercado. Y eso desde el punto de vista de una autoridad de competencia podrían hacerlo ideal. Otro tema que también se planteó es el tema de, y eso fue en relación al caso de la ICE, una empresa ex estatal que se desregula y pasa a competir con empresas privadas. El hecho de que un monopolio sea estatal, punto uno, no le quita ningún incentivo para atentar contra la libre competencia. Uno diría, ¿por qué? Si está preocupado por el bien común. Eso no es verdad. Las empresas, si son buenas empresas y son serias, quieren ganar dinero. Y cuando son estatales también quieren ganar dinero. Y cuando son estatales, por lo tanto, pueden atentar contra la libre competencia exactamente igual. Y al contrario, puede que se sientan intocables porque son estatales. Eso está mal. En Chile, al menos, el tipo rector, el verbo rector de la conducta sancionada dice: el que ejecuta o celebre cualquier hecho, acto, convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia será sancionado. El que. Y a partir de ese el que, el tribunal ha interpretado desde siempre que cualquiera que lo haga, sea empresa pública o privada, sea incluso regulador, puede ser sancionado o se le pueden imponer medidas. Y eso está bien. Ahora, eso es más fácil cuando tenemos un tribunal que es independiente del Ejecutivo. Cuando no es tan independiente, se hace un poquito más difícil. Pero es lo que idealmente se debería buscar. Las empresas públicas pueden atentar contra la libre competencia exactamente igual. Y no hay que pensar, por ejemplo, que porque la víctima de este abuso de posición dominante es una empresa transnacional que en otros países es muy poderosa y todo, igual puede ser víctima. Y que la otra empresa nacional da lo mismo. La verdad es que si alguien tiene poder de mercado y abusa del mismo, debe ser sancionado. Y es tan simple como eso. Sin perjuicio de que obviamente una empresa estatal, al revés, si infringe la libre competencia, debiera ser especialmente, no digo que sancionada con mayor gravedad, porque la sanción debería ser el mismo, pero debiera preocuparse especialmente de cumplir la ley y debiera dar el ejemplo, porque si ni las empresas estatales cumplen con la ley, ¿qué puede esperarse de las privadas? Es decir, no hay ninguna razón para que no lo hagan ni para que dejen de hacerlo. Ahora, hablando en general, hay un tema, cuando un país está entrando a aprender un poco del tema de libre competencia, como les decía, lo primero que van a ver son prácticas unilaterales, operaciones de concentración, después van a empezar a aparecer los casos de colusión, cuando se le entreguen más herramientas. ¿Qué va a ocurrir tarde o temprano a la autoridad de competencia? Herramientas como, por ejemplo, efectuar down rates o allanamientos con fuerza pública, herramientas como la delación compensada, herramientas como la posibilidad de interceptar comunicación, etcétera. Todas esas ya existen en Chile. La persecución en los carteles va a aumentar. Y la verdad es que los abogados de empresas privadas deberían estar conscientes que esto más temprano que tarde va a llegar y que, en definitiva, los que van a sobrevivir a esto son los que realmente estén preparados para ello. Por lo tanto, crear una cultura de competencia es algo importante. Y les he de decir, además, que es un muy buen negocio para los estudios de abogados. En Chile, los programas de compliance es una gran actividad de los abogados expertos en libre competencia, porque las empresas están preocupadas. Muchas empresas no quieren infringir la libre competencia y, sin embargo, algún ejecutivo mando medio a veces lo hace. El gerente comercial, el gerente de ventas, se llama a su competidor para tratar de obtener un bono mayor a fin de año. Ni siquiera es el directorio o el dueño a veces. Y sin embargo la sanción les cae igual. Entonces, crear una cultura de competencia, hacer programas de compliance es algo extraordinariamente importante. Bueno, quedo hasta aquí para pasar al tiempo de las preguntas. Muchísimas gracias. Señores, ¿alguna pregunta, comentario? Queda claro. Edgar, por favor. Adelante, don Edgar. Si quiere, le deja el micrófono a don Edgar.
Muchas gracias, Edgar. Gracias. No, todos los días viene Tomás, así que... Hay que aprovechar, así es. Sí, nadie más. Así es. No, Tomás, muy rápido, en la mañana, tal vez de vuelta a los conceptos básicos, ¿verdad? Que haya abuso de dominios requiere esos dos requisitos copulativos, ¿verdad? Posición de dominio y el abuso, ¿verdad? En términos del lenguaje que utiliza nuestra autoridad aquí, dice poder sustancial en el mercado relevante, conducta típica y efectos anticompetitivos, ¿verdad? Recuerdo un artículo de unos autores españoles que dicen, sí es cierto, pero al final de cuentas lo que interesa es el daño a la competencia. Y solo puede haber daño a la competencia si se dan esos tres elementos. Entonces, ¿para qué recorrer todos esos elementos en el análisis? Si hay daño demuestra el daño en la competencia e implícitamente está demostrando todo lo anterior. Es decir, la existencia de esos otros requisitos. Quería ver si ese es un enfoque aceptable. Yo creo, una de las cosas entretenidas del derecho a la competencia es que hay que verlo caso a caso. Podría ser un enfoque aceptable en algún caso y podría no serlo en otro. Me explico. Si es que el efecto anticompetitivo, de partida, efectos anticompetitivos pueden haberlo que no provengan de un abuso. O sea, perdón, efectos no anticompetitivos, porque no serían ilícitos, pero que alguien salga del mercado, por ejemplo, el ejemplo que les daba recién de esta empresa que salieron del mercado porque no eran tan eficientes como la que entró, es un efecto, salieron del mercado. Sin embargo, no fue producto de una práctica predatoria, sino de una menor eficiencia en el mercado. Entonces, ver solo el efecto puede no ser suficiente. Ahora, si yo logro demostrar que ese efecto fue causado por la conducta y que esa conducta fue cometida por quien tenía capacidad de producir el efecto, efectivamente lo puedo sancionar. Ahora, ojo, yo no sé cómo será que en Costa Rica, pero en Chile no se requiere probar efectos para que se pueda sancionar. No se requiere resultado. Basta con el atentado, basta con el hecho, acto, convención que impide, restrinja, entorpezca la libre competencia. Si una colusión la pillo el día que se coludieron y todavía no han vendido ni un solo producto coludidamente, pero la colusión se produjo, lo castigo igual. Probablemente la sanción va a tener que ser un poco más baja, pero la castigo igual. Es decir, hay que ver el daño actual o potencial en el mercado, no solo el daño que ya se ha producido. Kaplov dice, cuando habla de que el mercado relevante no es tan importante, efectivamente algo parecido. Dice, en algunos casos, ver la consecuencia me deja más clara la película que hacer todos estos complejos análisis de mercado relevante. Eso puede ser cierto en algún caso, pero es para lograr el mismo resultado. Saber si este señor abusó de un poder de mercado que tiene. Si lo hizo, haya o no producido efecto, lo puedo castigar. Y efectivamente en algún caso la prueba del efecto más la conducta me puede llevar a este efecto no se habría producido si este señor no hubiera tenido poder de mercado, por lo tanto puedo concluir el poder de mercado de acá, pero tengo que llegar a concluir que el poder de mercado existe. Puedo partir estudiando el poder de mercado para llegar a ver la conducta y ver el efecto, o puedo decir, es tan claro lo que ocurrió en el mercado cuando este señor hizo tal cosa, que esto no habría podido ocurrir si es que este señor no hubiera tenido poder de mercado. Es decir, si yo tengo una pistola y la duda que tengo es si tiene balas de salva o de verdad, yo disparo y el señor que está al frente se muere porque lo atraviesa una bala, digo, no tengo para qué probar, entrar a hacer un análisis balístico, esa bala claramente no era de salva, ¿verdad? ¿Por qué fue capaz de matar? Eso es un poco lo que tú estás diciendo y en algunos casos puede ser cierto, pero de todos modos es para concluir aquello que sí se quiere probar, poder de mercado y abuso. O sea, igual hay que probarlo. La forma de probarlo puede cambiar en un caso o en otro. Buenas tardes. Teniendo en cuenta que en el derecho de la competencia el término de acuerdo tiene un sentido muy amplio en cuanto a que no se tiene necesariamente que dar el efecto para que la conducta sea sancionada, sino que basta con que haya un acuerdo. En el caso de Chile, para conocer su experiencia, las compañías, hay procesos abiertos, las compañías han sido tímidas en denunciar este tipo de prácticas anticompetitivas o ya es más usual que lo hagan, tomando en cuenta pues que al final hay un tema de que el consumidor se ve beneficiado con toda esta, en muchos casos, bajas de precios, aunque a nivel de mercado la competencia se está viendo afectada. ¿Cómo han hecho para probar esas prácticas anticompetitivas y qué tan tímido han sido en el caso de Chile las compañías para denunciar estas prácticas? A ver, en Chile el año 2009
se entregaron a la Fiscalía Nacional Económica, que es el órgano persecutor e investigador de las infracciones, que las presenta ante el tribunal, una serie de herramientas que son las que les mencioné recién: delación compensada, facultad de efectuar allanamientos con fuerza pública y facultades de allanar, de cerrajar, incautar computadores, información, etcétera, interceptación de comunicaciones, todo eso con la autorización previa del tribunal, y no solo del Tribunal de Libre Competencia, sino también de un ministro de Corte de Apelaciones, es decir, de alguien que haga como de juez de garantía, más alguien experto en libre competencia. Las dos autorizaciones se requieren, pero con esas autorizaciones se puede hacer todo esto. Y desde que esas facultades están, los casos de colusión que se han conocido han sido mucho más importantes. De hecho, la gente, y eso es un error, está convencida que hay más colusión en Chile que antes. Yo estoy convencidísimo que hay infinitamente menos que antes. Lo que pasa es que ahora están empezando a aparecer. Por eso les digo, si ustedes no tienen casos de colusión, no es porque no las haya, es porque hay muchísimas. Y va a llegar el momento en que van a empezar a ser perseguidas, y como la persecución es bastante dura, y la empresa que es acusada en Chile, el primer caso que tuvimos importante fue una colusión de las 3 grandes cadenas de farmacias. El dueño de una de ellas, que fue el que delató, terminó vendiendo la empresa y retirándose porque el costo hasta psicológico, de prestigio, de marca, de tener la cabeza puesta en un juicio enorme de esto, fue enorme. Los costos de una persecución en materia de libre competencia son mucho más allá que la multa que se puede aplicar, incluso cuando la multa es muy alta. Y de hecho las multas también van a tender a subir. Las recomendaciones a nivel mundial, en Chile tenemos multas máximas para colusión de más de 30 millones de dólares, pero hay un proyecto de ley que las pretende aumentar enormemente, ya a un 10% o hasta en 30% están hablando algunos, pero yo creo que va a quedar razonablemente en un 10% de las ventas anuales totales de la empresa. Es decir, algo que le duele a cualquier empresa. Pero lo que les duele más que la multa es la pérdida reputacional, es el costo, no solo en servicios legales, que eso a ustedes los dejará muy contentos, sino también que son caros en general, en informes económicos, etcétera, sino también el tener la cabeza ya no puesta en el negocio, en competir, sino en defenderse de las acusaciones. Los costos de este tipo de cosas son extraordinariamente graves. Ahora, esto de que el consumidor se ve beneficiado, bueno, hay prácticas como los precios predatorios, como un acuerdo para excluir, que normalmente es bajando los precios, los que se ponen de acuerdo, en que en el primer momento el consumidor parece ser beneficiado, pero no es beneficiado en general, porque si se hace... Yo sé algo que estoy convencido, después de muchos años de experiencia, pero no hay que ser un genio, si me costó mucho aprenderlo porque soy muy tonto, digamos, si hay algo que estoy convencido es que si hay alguien que conoce su negocio son los empresarios. Pretender que la autoridad de competencia sabe más del negocio que el empresario es un disparate. El que mejor lo conoce son ellos. Si ellos hacen algo con un determinado objeto es porque creen que les va a resultar. Es decir, yo no creo que alguien, y por eso vuelvo a lo que decía Edgar, tiene razón. En algunos casos, yo una vez lo dije y se rieron mucho de mí en una sentencia, si lo hizo es porque tenía la capacidad de hacerlo. Parece como una tontera y un argumento circular, pero es bastante correcto. Una empresa que no tiene poder de mercado, fijando precios predatorios bajo el costo, tendría que ser tonto, digamos. ¿Para qué va a perder plata si no voy a ganar nada con ello? O sea, el que lo hace normalmente es porque tiene poder de mercado, y por eso sirve como indicio del poder de mercado también. No como prueba total en muchos casos, pero como un indicio más, sí. Es decir, esto de que de una práctica restrictiva se vea beneficiado al consumidor no es verdad. Si en algún momento se ve realmente beneficiado y en el largo plazo, significa que la práctica no es restrictiva, que es el caso, por ejemplo, de la práctica predatoria que yo les dije que nosotros habíamos absuelto. Ahí el consumidor se estaba viendo beneficiado de una empresa más eficiente que había entrado al mercado, y en que empresas ineficientes habían salido al mercado y dejado de vender caro productos de mala calidad. Ahí no estaba beneficiándose, ahí se estaba beneficiando el consumidor, y si se estaba beneficiando el consumidor es porque no había una infracción realmente. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, increíblemente vamos a cerrar a tiempo. Tomás, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos de parte de la Comisión de Bufetes del Colegio de Abogados y del Colegio. Muchas gracias por acompañarnos. Sin duda, estamos dando de verdad los primeros pasos en materia de la competencia. Como vemos, hay todavía muchas cosas por descubrir y por discutir. Y nuevamente agradecerle a Tomás venir desde Chile a iluminarnos con su conocimiento. Esperamos que sea la primera de muchas. Muchas gracias a todos.